Buenas tardes, ¿cómo están? Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 5. Continuamos nuestra miniserie dentro del libro de Gálatas. En Semilla estudiamos la Biblia verso a verso, pero ahora nos estamos yendo palabra a palabra. Y acompáñame al verso 22 al 25 y oramos. Gálatas capítulo 5. En el verso 22 dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad nueva que nos das de estar atentos a tu voz a través de tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, en este país, en este día, Señor, de tener la libertad de abrir la Escritura, de cantarte, de congregarnos, Señor. Gracias por eso. Es una bendición que queremos disfrutar, pero también compartir para que más y más familias puedan escuchar tu glorioso evangelio, Señor, que es lo que nuestras vidas necesitan, nuestros matrimonios necesitan, nuestro país necesita, Padre. Así que te rogamos que te reveles a nuestras vidas, Señor, que traigas a cada uno de nosotros tu palabra, Señor, podamos escuchar tu voz con atención, con fe, y lo que quieres hablar de manera personal, Señor, háblanos, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ya hemos visto o estamos viendo estos 9 frutos o manifestaciones. Y si tienes tus notas, si tienes ahí tu cuaderno, lo han dividido en 3 partes: amor, gozo y ¿qué más? Paz. Es una relación vertical, mi relación con Dios. Tratan con lo que Dios nos ha regalado. Paciencia, benignidad y ¿qué sigue? Bondad. Es una relación horizontal que tiene que ver con mi relación que tengo con los demás. Los últimos 3 que veremos más adelante es fe, mansedumbre y ¿qué más? Templanza, y están enfocadas en lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Así que estas que son reflejadas en mi relación con otros, paciencia, benignidad y bondad, no se van a dar en aislamiento. Generalmente los hombres nos tendemos a aislarnos, nos vamos a nuestro man cave, ¿no? Y cada quien está en su mundo, pero realmente Dios nos llama a estar en comunidad y realmente o especialmente en familia. Así que para hacer una pequeñita introducción, algunos vienen por primera vez y llegan justamente a este estudio del fruto del Espíritu. Llevamos varios meses de estudiar Gálatas, y si recuerdas en Gálatas 3, verso 2, Pablo está haciendo una muy importante pregunta y él está diciendo: iglesia, ¿recibieron el Espíritu de Dios por fe o la recibieron por obras? La respuesta, ¿cuál es? Por fe. Recibimos el Espíritu de Dios por fe. Es decir, no hicimos nada nosotros, sino Dios lo hace todo a través de nosotros. Y lo que estamos aprendiendo en esta miniserie, amor, gozo, paz, paciencia, que son los primeros 4 semanas que hemos visto, el día de hoy, la 5ª semana, benignidad, son estos atributos del Espíritu de Dios, atributos de Dios mismo, que tú y yo recibimos de la misma manera por fe, como la salvación. Cuando tú y yo creemos en Jesucristo, su Espíritu viene a morar dentro de nosotros, nos da vida espiritual y comenzamos a vivir, o más bien a morir a nosotros. Gálatas 2:20, que dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y entonces comienza esta nueva vida. El fundamento de mi vida es el Espíritu de Dios en nosotros, es Jesús mismo viviendo en nosotros. Y lo único que necesitamos es, como comienza el capítulo 5 ahí en Gálatas, permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así que permanecer arraigados en la fe de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Somos suyos, somos hijos de Dios, herederos de sus promesas. Y bueno, ¿qué esperamos de un manzano, de un árbol que da el fruto de la manzana? Es decir, planto un manzano, ¿qué me va a dar? Manzanas.
no me va a dar peras. ¿Qué esperas de un hijo de Dios? ¿El espíritu de quién? De Dios, el fruto del espíritu de Dios. Es algo que Dios, es una nueva naturaleza en ti. Entonces, y lo digo como introducción porque me imagino que a través de las primeras semanas, amor, gozo, paz, paciencia, pues no nos sentimos ni muy amorosos, ni muy gozosos, ni muy pacientes, ¿no? Ni con mucha paz en algún momento, y probablemente dijiste, bueno, y entonces lo tengo que sentir, no lo tengo que sentir, o ya se fue el Espíritu Santo, ¿no? Ya no lo tengo. Realmente los frutos no son sentimientos. Los frutos no son emociones que puedes controlar o no. No depende de lo que está sucediendo a tu alrededor o que tú mismo puedas producirlo. El fruto del Espíritu es algo que fluye de quienes somos de Jesús. Es de lo que Cristo hace. Entonces, también puede haber momentos en que tal vez no sientas mucho gozo. Y no significa que no tienes el Espíritu de Dios. O que te sientas triste, o que te sientas preocupado o preocupada, en que parezca que las circunstancias te hagan sentir inquieto en lugar de paciente, o que amar parezca imposible. Pero en medio de todo eso puedes dar fruto porque su Espíritu, ¿en dónde vive? En ti. Puedes dar este fruto de Dios. Eso es lo glorioso del Evangelio. Que aún en las lágrimas, cuando estamos llorando, podemos tener el gozo de nuestra salvación. Que aún en la desesperación podemos tener paciencia de esperar en sus promesas, en su fidelidad. Y cuando nos enfrentamos a los inamables, podemos amar porque Dios nos amó primero. Así que en medio del quebranto puedo tener paz porque Dios me da la certeza que Jesús está siempre conmigo. Así que con la ayuda de Dios, ¿tienes tu cuaderno listo? Hoy vamos a observar la quinta característica del fruto del Espíritu. ¿Y cuál es? Benignidad. Toma nota, benignidad. La palabra en el original de benigno o benignidad hace referencia a ser útil. Ser benigno es ser útil, una excelencia moral, tanto en carácter como en presencia. Está relacionada a la bondad, aunque Pablo para la bondad va a utilizar otra palabra y lo vamos a ver muy pronto y lo vamos a estudiar. Pero benignidad, la palabra en el inglés la has escuchado, es goodness o kindness. Quizá la has escuchado porque está relacionada a la misericordia. ¿Quién es más misericordioso o benigno que Jesús? Nadie. Así que Pablo va a estar utilizando la palabra benignidad en 6 de sus cartas. Lo vamos a ver en Romanos, 2 de Corintios, aquí en Gálatas, en Efesios, en Colosenses. Le escribe a Tito. Así que benigno, cuando yo te digo es benigno, también te viene a la mente un término ¿qué? Médico. Hace algunos años que operaron a mi esposa, a Cindy, para retirarle células malignas, ¿no? Y con ello la mitad de su tiroides. Y Dios es bueno y a través de estos años la ha fortalecido. Pero sí, y conozco a varios de ustedes que han pasado por ese proceso. Cada año, ¿qué se tiene que hacer cuando has tenido un episodio así? Revisión, ¿no? Y cuando viene esta revisión, confías en Dios, tu vida está en sus manos, pero varios de los que estamos aquí esperamos que si se desarrolla una masa dentro del cuerpo sea ¿qué? Benigna. Wow. O sea, es una palabra que esperamos todos, que no maligno, sino benigno, porque lo benigno no invade el tejido, no causa muerte. Lo maligno suele diseminarse e invadir un tejido cercano. Entonces, nos encontramos frente a un fruto de benignidad que se relaciona horizontalmente con mi prójimo. Puedo ser benigno, puedo ser benigna con los demás, con mi prójimo. Ahora, hemos estudiado, la Biblia se divide en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y el pastor Iber nos enseñaba que vemos mucha doctrina en el Nuevo Testamento, y si queremos verla en acción, es como si el Antiguo Testamento fueran los dibujitos, ¿no? Entonces vamos a los dibujitos, a entender la doctrina. Acompáñame rápidamente a 2 de Samuel. 2 de Samuel. Vamos a observar un capítulo de mucha benignidad de parte de Dios. 2 de Samuel en el capítulo 9. 2 de Samuel en el capítulo 9.
Déjame darte un poquito de contexto. ¿Qué está sucediendo en este capítulo? David está en la cima, está en lo más alto de su reinado. Ha vencido a todos sus enemigos. Las naciones alrededor de Israel han sido puestas en control. Los filisteos, los moabitas, los sirios, todos. Es el tiempo de triunfo de David. Y de hecho, esto es antes del oscuro capítulo con Betsabé y lo que sucede después. Así que es un momento de en lo más alto de la realeza. Dios ha bendecido a David. Y en esos tiempos, bueno, David es el segundo rey de Israel. Era la costumbre en los pueblos alrededor que cuando llegaba una nueva dinastía o un nuevo reinado, ¿qué crees que pasaba con todos los herederos del otro rey? Adiós. Los buscaban para evitar un problema, porque la razón de que si dejaban un heredero con derecho al trono iba a representar un problema para esta nueva dinastía. Así que pon tus ojos en el verso 1. No nos sorprende escuchar a David hacer esta pregunta. Y solo vamos a leer la primera parte. Dice el verso 1, ¿ha quedado alguno de la casa de quién? De Saúl. Ahí nos detenemos, ¿ok? Ok, cualquier rey haría esa pregunta, ¿no? ¿Queda alguien del reino anterior? Quiero saber. Y si tú y yo hubiéramos hecho esta pregunta, probablemente diríamos, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl para que lo elimine? ¿No? Para que me acabe con el problema. Pero David no hace esa pregunta. Mira lo que pregunta David, verso 1. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl conmigo a quien haga yo misericordia, benignidad, por amor de Jonatán? Subraya en tu texto misericordia. Equivale a la palabra benignidad, kindness. ¿Hay alguien a quien yo pueda ser benigno por amor de la casa del que me quiso matar? Wow. Empezamos bien. Empezamos con un enfoque que nos tambalea. Porque no es ser benigno con cualquiera, es ser benigno con el hijo del que me quiso matar. Por amor, la motivación es el amor a Jona. Y entonces David se acuerda de su amigo, tú lo sabes. Su amigo a quien amó, un hombre de Dios llamado Jonatán, era el hijo del rey anterior de Saúl. Por lo mismo, Jonatán está en la línea de sucesión al trono de Israel, no es poca cosa. Pero Jonatán amaba a David, pero también amaba más a Dios, porque entiende que es David y no él el que sería el siguiente rey de Israel, porque Dios así lo quería. No vamos a ir ahí, pero en Primera de Samuel nos cuenta cómo Jonatán se quita su vestido real, su armadura, y se los da a David como una manera de decirle: yo sé que Dios te ha llamado a ti a ser el rey de Israel, no a mí. Pero algo hace Jona, le dice a David, David, cuando tú seas rey, no hagas como la costumbre de estos tiempos. Sé benigno con mis descendientes. Ten misericordia de ellos. Y ahora tienes a David muchos años adelante. Ya está en la cima de su reino. Y David se acuerda de estas promesas. Qué interesante, porque muchos llegan a lo más alto y obviamente se olvidan de cualquier promesa hecha antes. Ya están arriba, ya no necesitan responder, están en lo más alto. ¿Y por qué David tendría que guardar una promesa a un hombre que aparte ya estaba ¿qué? Muerto. Bueno, David amaba a Jonatán, pero más que a Jonatán amaba ¿a quién? A Dios. Y se acuerda de su promesa a su amigo, a Jonatán, y pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia, benignidad por amor de Jonatán? ¿Qué es lo que haces? Pues comienzas a investigar a ver si queda alguien vivo. Te vas al Facebook, ¿no? Primero. Pero te encuentras con que no creo que estuviera en Facebook porque lo quieres matar o lo hubieras querido matar. Entonces están escondidos. Si es que hay alguien que queda del linaje de Saúl, está escondido porque la vida estaría en peligro. Pero David investiga y pon tus ojos en el verso 2, mira lo que sucede. Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba.
al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl? Por favor, subraya esto. A quien haga yo, ¿qué dice el texto? Misericordia ¿de quién? De Dios. Subráyalo en el texto. A quien haga yo misericordia de Dios, benignidad de Dios. ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo le muestre no mi benignidad, sino la benignidad de Dios al hijo o al nieto de mi enemigo, sí, Saúl, que estaba determinado a matarme una y otra vez? Pero David conoce la benignidad de Dios. David conoce la misericordia de Dios y no se la quiere quedar para él solo. ¿Qué harías si tuvieras la cura del cáncer? ¿Te la quedarías para ti solo? La compartes al mundo. David ha recibido benignidad de Dios y quiere extenderla, quiere ofrecerla, y ni siquiera a cualquier ciudadano de Israel, sino a los descendientes de aquel quien quiso arruinar su vida. Y entonces, al querer extender esta benignidad es porque no es de él, es un fruto que viene ¿de quién, familia? De Dios. Lo más hermoso del fruto de Dios es que no solo es de Dios, sino que nos lo da a nosotros para que nosotros podamos darlo a los demás. Esto es muy hermoso de contemplar, porque ahí te va. Está la benignidad del hombre y de este lado está la benignidad de Dios. Son dos tipos de benignidades. No me malentiendas. Qué bueno que el hombre pueda ser benigno. Sin duda, tú y yo preferimos la benignidad del hombre que su malignidad, ¿cierto? Pero la benignidad del hombre no se acerca ni tantito a la benignidad de Dios. Te voy a dar un ejemplo, velo así. Así como está la benignidad del hombre y la benignidad de Dios, está el perdón del hombre y el perdón ¿de quién? De Dios. ¿Es igual? Nada que ver. El perdón del hombre es bueno. Prefieres el perdón del hombre que el resentimiento del hombre. Pero generalmente tú y yo, ¿cómo perdonamos? Nos ofenden, nos hacen algo y decimos, yo te perdono si prometes nunca volver a hacerlo. Y si yo me entero que vuelves a hacerlo, nunca te voy a perdonar otra vez. Ese es el perdón del hombre. Qué bueno que Dios no perdona así. ¿Te imaginas si Dios perdonara así? Ninguno de los que estamos aquí seríamos verdaderamente perdonados nunca. Pero así funciona el perdón del hombre. Se tiene que decir las palabras correctas en el momento correcto, de la forma correcta, y aparte tú tienes que iniciar el proceso de venirme a pedir perdón a mí. Me pides perdón y veo si te perdono. Ese es el perdón del hombre. Ese es el perdón humano. Familia, ¿cómo es el perdón de Dios? Es más sublime que eso. El perdón divino, Dios dice, yo lo inicio. Yo busco al pecador, porque nosotros somos pecadores y aún nosotros sin reconocer que somos pecadores, Él muere por nuestros pecados. ¿Cómo sucede en el perdón del ser humano? Dice, yo te perdono, pero tú tomas la culpa. Tú pagas el precio porque tú te lo mereces. ¿Cómo es la benignidad de Dios? ¿Cómo es el perdón y la misericordia de Dios? Dice, Jesús te dice, yo te perdono, yo tomo el castigo de tu crimen sobre mí, yo llevo la culpa y la vergüenza. ¿Y en dónde la pagó? En la cruz del Calvario. Así que hay una gran diferencia entre la misericordia de Dios y la misericordia del hombre. Y es que esto sucede, y me tengo que detener brevemente aquí, porque esto sucede en todas las relaciones humanas, en todos los matrimonios, en todas las familias. No tienes que levantar tu mano, pero dime por favor si es que nuestro perdón tiene un límite. Hasta aquí. No te puedo perdonar más. Hasta aquí llega mi perdón. Esto es lo que te ofrezco.
Por eso los conflictos matrimoniales, por eso los conflictos personales, por eso los conflictos familiares. Lo que tú y yo no es que necesitamos el perdón del hombre, tú y yo necesitamos el perdón ¿de quién? De Dios. Se abre más allá, más arriba, alcanza más alto su benignidad. Todos los conflictos que tenemos día a día, generalmente por egoísmo, llega un conflicto, llega una discusión y generalmente ya sabemos que somos malos. O sea, no me tienes que decir lo malo que soy, ya lo sé. Ah, no, pero vengo y por si se te había olvidado, y te lo digo en inglés, francés y portugués. ¿Qué crees que eso hace el reclamo en el corazón de tu cónyuge? ¿Lo enternece o lo endurece? Pero ¿sabes qué sí hace algo bueno? ¿Sabes qué sí nos lleva al arrepentimiento? Dejo una marca aquí en 2 Samuel 9 y acompáñame a Romanos capítulo 2. Si no tienes subrayada esa porción, usa este momento para subrayar Romanos 2:4. Porque esto va a clarificar que nuestros conflictos matrimoniales y personales, e incluso en que alguien venga al arrepentimiento, no sea mi reproche. ¿Qué dice el verso Romanos 2:4? ¿Qué dice? O menosprecias las riquezas de su benignidad. Él es rico en benignidad, pero ¿qué más? Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, subraya, te guía al arrepentimiento. El reproche te guía a dureza de corazón. ¿Pero qué te guía al arrepentimiento? Su benignidad. Cuando tienes un Dios bueno que te recibe y te perdona y no te reprocha, sino que una y otra vez puedes venir con tu carga, su perdón y su misericordia, entonces nos desarman. Porque muchas veces buscamos la oportunidad, no, yo quiero hasta que Dios se canse de mí para que demostrar que... No vas a demostrar nada, vas a demostrar que Dios te sigue amando y no se cansa de ti. A ver, ¿estás respirando? Dios no ha terminado contigo. Ya puedes exhalar. Ya. Así que, tal vez así estamos hoy, esta tarde. Hasta aquí llegué con mi benignidad, con mi perdón. Bueno, necesitamos subir nuestra mirada aún más, necesitamos algo que ya no venga de nosotros, sino que venga directamente de Dios. El perdón y benignidad que mostró conmigo, tú puedes darlo a otro y lo puedes hacer porque tienes el Espíritu de Dios en ti. Al final voy a hablar de esto también, pero lo que te estoy diciendo no es un permiso para callar abusos, ¿ok? Porque han venido algunas preguntas desde que empezamos esta serie. Hay leyes que te protegen. Así que no es un permiso para callar abusos o violencia. Sin embargo, sí es para liberar tu corazón y puedas dar lo que Dios ya te dio. Y eso es lo que David está haciendo. Regresa conmigo otra vez a 2 Samuel 9. Mira lo que busca regresar. Llegamos ahora sí al verso 3. La segunda parte. Siba responde al rey. Y mira lo que dice. Aún ha quedado, ¿cuántos? Un hijo de Jonadán, lisiado de pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Siba dice, rey, David, está lisiado de los pies, no te va a generar ningún problema. Como diciendo, no lo mates, por favor. Como diciendo, no te va a dar lata. Ni siquiera le da el nombre. Sabemos por el capítulo 4 que la razón por la que este hombre quedó lesionado permanentemente, él tenía 5 añitos cuando llega la noticia de la muerte de su abuelo, el rey Saúl. Y llega la noticia de la muerte de su papá, el príncipe Jonatán. Y llega la noticia de 2 de sus tíos muertos. Numerosos soldados de Israel mueren a manos de los filisteos. Y entonces la nodriza toma a este pequeñito, está asustada porque piensa que él es el que sigue, él es el heredero al trono. Y entonces lo toma y huye apresuradamente y se le cae el niño y quedó cojo por el resto de su vida. Por un momento de desesperación. No tenía certeza, pero lo hizo. Su nombre de este pequeño era Mefiboset.
Qué trágico, ¿cierto? Está un hombre lisiado de sus pies, vive en las penumbras, está escondido del rey, vive en temor, pensando que el rey lo quiere matar. Es pobre, ya que leímos ahí en el verso que ni siquiera vive en su casa, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. No, bueno, aparte, ¿no? Está lisiado, temeroso, escondido. Ya se parece a la canción de Cricri, de la muñeca. Pero este es Mefiboset. ¿Saben algo? Los invito, porque yo ya me vi. Los invito a ponerse el espejo de la palabra. Nosotros estamos aquí reflejados. Nosotros somos Mefiboset. Ese soy yo, ese eres tú. Antes de que nuestro rey mostrara su benignidad, nos buscara, nos encontrara y nos redimiera. Mefiboset, lisiado. Y nos hacemos una idea que estamos bien, porque siempre nos comparamos y vamos a buscar y encontrar a alguien peor que nosotros. Ok, te doy 10 segundos, haz tu lista en tu mente, escríbelos. Haz tu lista de 10 personas peores que tú. ¿Ya? Felicidades, no te va a servir de nada. No te va a servir de nada esa lista. Porque la Biblia nos enseña que vamos a responder todos ante el gran trono de Dios. ¿Sabes cuál es su estándar? Perfección. Te adelanto, no nos alcanza, ni nos va a alcanzar. Pregunta, iglesia, ¿quieres tener la paz de Dios? Haz la paz con Dios primero. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Romanos 5, 1 y 2. Solo por Jesús tenemos entrada a la gracia en la cual estamos firmes. Y así que en nuestros méritos realmente estamos lisiados delante de Dios. No podemos llegar, no hay manera. Escondidos de Él, no solo lisiados, sino escondidos. Estoy seguro que antes de que Él viniera a nosotros, porque lo hizo conmigo, estábamos escondidos de Dios, como decimos, Dios, tú en tu esquina y yo en la mía, tú en tus cosas y yo en la mía. No nos metemos el uno con el otro. Qué bueno que Dios no nos hizo caso. Lisiados, escondidos, temerosos. ¿Sabes que la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos a raíz de temor? O sea, la motivación a veces no es amor, o muchas veces no es amor, es temor. Temor por tener o no perder, temor por pertenecer, por ser parte de. ¿Y qué más era Mefiboset? Pobre. Así estamos sin Cristo, y puedes tener una cuenta bancaria enorme, pero delante de Dios no tenemos nada. Por eso somos como Mefiboset. ¿Por qué te invité, ¿no? Acompáñame a esta historia casi. Pero ¿por qué te invité a ver a Mefiboset? Porque necesitamos, para entender la benignidad de Dios, necesitamos entender nuestra verdadera condición delante de Él. Algo sucede en el camino que de repente empezamos a vernos fuera del espejo de la Biblia y nos comparamos con otros. ¿Y qué va a hacer el rey con este hombre? Regresa ahí al verso 5, ahí en 2 Samuel 9. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lo-debar. ¿Imaginas? Es casa de Mefiboset. Él no puede abrir la puerta. Ni siquiera su casa. Hay soldados armados. Y no crees que vienen, oiga, disculpe, fíjese, estamos buscando, que no se preocupe. Llegaron a tocar. El rey te busca. Mefiboset, he temido este día desde que tengo 5 años. Un día el nuevo rey me iba a buscar a todos los herederos. Hasta aquí llegué, todos mis miedos me han alcanzado y los soldados están ahí afuera.
Ha de haber sido el ride más largo de su vida a Jerusalén. Su corazón latiendo a 1000 por hora. Vengo delante del rey, me va a matar. Verso 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. ¿Qué dice el texto? Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Mefiboset como diciendo, no me mates. Ni siquiera lo puede ver a los ojos, se postra, no lo puede ver a la cara, pero escucha su nombre, Mefiboset. Todo lo que piensa Mefiboset de David lo asume. ¿Te acuerdas que hace poco que estábamos viendo el fruto de la paz nos llevaba a nuestros pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia? ¿A quién? A Cristo, porque de los 10,000 multiversos que hacemos en nuestras cosas, ¿cuántos pasan? Ninguno. Así que Mefiboset se hace una idea de que David lo quiere matar, pero la verdad es esta: David ama a Mefiboset por amor a su papá. Mefiboset aún no lo sabe, pero es amado por el rey. Qué profundo es esto. David se interesa por Mefiboset, lo quiere restaurar, lo quiere bien, está a punto de mostrarle no la benignidad humana, sino la benignidad ¿de quién? De Dios. Y Mefiboset piensa que lo quieren matar. ¿No te pasa por tu cabeza en algún momento que vienes a la presencia de Dios y lo que estamos esperando es que nos caiga un rayo, porque sabes que Él es justo y tú no lo eres? ¿Cuál? Un rayo. 1000. Pensamos que Dios va a ejercerlo, y aunque tiene todo el derecho porque es la verdad. ¿Sabes lo que Dios dice en Jeremías 29:11? Yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien, dice Jehová, y no de mal, para darte el fin que esperas. Mefiboset no puede acercarse, no puede caminar, no se puede acercar físicamente al rey, no lo conoce, asume que conoce a David, pero no lo conoce. Pero toda su incapacidad, todo su temor, todo su escondite, toda esa realidad que se había hecho en su mente, mira qué hace el rey. Pon tus ojos en el verso 7. Ahora, aquí es importante. Si estás tomando notas o tienes el texto abierto, te voy a dar 4 numeritos, vas a anotar 1, 2, 3 y 4 en cada una de estas frases. ¿Estás listo? Verso 7 dice, y le dijo, número 1, no tengas temor. Pon ahí un número 1. Observa la benignidad de Dios en acción, ¿ok? Número 1, no tengas temor. Porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor. Pon un número 2 ahí. Misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras, número 3, de Saúl tu padre. Número 1, ¿qué dijimos? No tengas temor. Número 2, ¿qué dijimos? Misericordia por amor. Número 3, ¿qué dijimos? Te devolveré las tierras. Y número 4, y tú comerás a mi mesa para siempre. Pon el número 4. Este verso es la benignidad de Dios en acción. Atiende y sobrepasa las necesidades de Mefiboset, aun cuando no las merecemos. Mefiboset, ¿vivías en temor? ¿Qué te dice Dios? No temas, no vas a morir. ¿Vivías pensando que te odiaba y quería matarte? Te voy a mostrar misericordia por amor. Tu papá y yo éramos mejores amigos. Tu papá amaba a Dios y el amor que le tenía a tu papá ahora es tuyo. Sé restaurado. Vivías en una casa ajena, sin capacidad de trabajo, ¿cierto? No tenías sustento. Las tierras de tu papá y de tu abuelo son tuyas. Las van a trabajar para ti. Tú solo adminístralas. Comías solo, ¿verdad? Por miedo a ser visto. Estabas sin amigos. Desde hoy comerás a mi mesa para siempre. Desde hoy serás amigo del rey. Yo pienso que Mefiboset hubiera estado feliz con que le hubiera dicho, tu vida está perdonada, el que sigue, ¿no? Y él se hubiera ido, ay, gracias, ya puedo abrir mi cuenta de Facebook, ya sepan quién soy.
Pero esto muestra lo que Dios hace por nosotros. Nos perdona la vida, ese es el perdón de Dios. Nos restaura, esa es la provisión de Dios. Nos invita a su mesa, esa es la amistad de Dios. Y Mefiboset se quedó. ¿Voy a comer a la mesa del rey? David le dice, me vas a conocer y yo te voy a conocer. Y entonces ahí está David en la cena con los más cercanos. ¿Qué hiciste hoy? Y ya está la administración. No, que el shekel subió de valor y no sé qué, y el ejército, y estamos controlando. Mefiboset, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué necesitas? ¿Y cómo responde Mefiboset? Verso 8. Y él, ¿qué dice el texto? Inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Familia, quiero ser sensible. ¿Piensas que Mefiboset exagera? Ha vivido años y años y años en miedo, escondido, en pobreza y discapacidad, como para hacerse la idea que no vale nada. Así se ve Mefiboset. Así nos vemos nosotros cuando estamos en ese lugar de temor. Estamos escondidos, sin capacidad de cambiar, de caminar. Y muy rápido piensas que vales nada. Todos esos años hacen que Mefiboset así se viera. Y David no solo quiere darle cosas. Es muy fácil dar cosas a tus hijos, es muy fácil dar cosas a los demás. Lo que David quiere es comunión con el rey, restaurar su dignidad, que le conozcan, tener amistad con el hijo de su mejor amigo. Y lo quiere afirmar en la mesa. Mefiboset, eres mi amigo y voy a dar la orden en este momento. Mira Mefiboset, verso 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará su siervo. Por favor, subraya esta siguiente parte. ¿Estás listo? Eso es muy importante. Mefiboset, por tu nombre te llaman, dijo el rey, ¿qué dice? Comerá a mi mesa como, ¿qué dice? Uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Ante la probable incredulidad de Mefiboset, David da una orden. Siba va a trabajar tu tierra, pero el alimento va a ser para tu familia y los tuyos, porque él va a comer a mi mesa. El verso 11, ¿qué te pedí que subrayaras? Como uno que de los hijos del rey. Yo solo imagino a Mefiboset atónito ante todo lo que está escuchando, pero cuando escucha esto en específico, no puedo más que imaginarlo llorar como un niño. No puede creer lo que está escuchando. Quedó huérfano ¿a qué edad? A los 5 años. Huérfano y lisiado por el resto de su vida. Realmente no conoció el amor de un padre. Y ahora va a estar a la mesa del rey con sus hijos como uno de ellos. ¿Tiene la edad de los hijos de David? Es una especie de adopción. Así como estás, Mefiboset, con tu lesión, eso no impide que estés en la presencia del rey. Eso no impide que disfrutes de la comida del rey. Eso no impide que disfrutes de la conversación del rey. Eso no impide que disfrutes del amor del rey. Ahora, hace poco leíamos acerca justo de esto en Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7. Creo que cae como anillo al dedo. Porque Mefiboset está haciendo parte de la comunión
¿Y sabes quién más nos ha adoptado? El Señor. Dice el verso 4 en Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Qué dice el texto? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones, ¿qué nos envió? El Espíritu de su Hijo, el cual clámale conmigo, Abba, Padre, papito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿No le das gloria a Dios? Esa es la benignidad de Dios. La estás leyendo. Nunca se trató de, yo debo dar este fruto de benignidad porque eso hacen los cristianos. Más bien, es decir, soy Mefiboset, he visto lo que es la benignidad de Dios. ¿Cómo no voy a extender lo que ha sido extendido para mí? El fruto del Espíritu, eso es lo que Dios hace. Ahora te dije hace un momento que iba a tocar ese tema, porque algunas se quedan con esa duda de probablemente, amor, gozo, paz, paciencia, pero ¿qué sucede cuando hay pecado? No vamos a permitir el pecado, no vamos a permitir el abuso, la maldad o la violencia. Nuestro Señor aborrece el pecado. El pecado costó la sangre de su Hijo. Entonces, ¿qué sucede en esos momentos cuando la maldad persiste? ¿Cómo puedes dar fruto en esas situaciones? Bueno, número 1, recuerda que todo lo tienes en Cristo y Él te capacita por su Espíritu. Es decir, te puedes hacer esta pregunta cuando te enfrentes a esta situación. ¿Cómo Jesús respondería? No cómo tú responderías, tú ya sabes cómo respondes. Yo ya sé cómo respondo. Y la verdad les digo algo, siempre me va mal. Su fruto no niega el pecado, al contrario, expone el pecado a la luz. Por medio de su Espíritu nos enseña cómo amar, cómo ser pacientes, cómo ser benignos en esa situación. ¿Sabes qué? Puede ser que lo más amoroso es que denuncies el daño, que tomes una distancia. Eso es lo que vamos aprendiendo al permanecer en Cristo. Por eso ya ves que no es lo que sientes, sino quién eres en Cristo. De eso se trata el fruto del Espíritu. Y por eso es lo que vamos a pedir juntos a Dios en este momento. ¿Oramos? Padre, estamos aquí juntos a la luz de tu palabra. Y eso es lo que somos Mefiboset. El pecado todo arruinó. Nos dejó lisiados, incapaces, asustados, escondidos, sin nada que ofrecer. Pero hay una bienaventuranza que nos has enseñado. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su pobreza espiritual, que no tienen nada, que tú lo eres todo. Tú no viniste a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y eso es lo que es este lugar, un lugar de rescate, para que hombres y mujeres estén en paz contigo, Señor. Para que familias sean restauradas, no para vivir su mejor vida hoy, sino para dar su vida por ti. Señor, yo te ruego, no hay nada en nosotros y nos acercamos a un Dios que es un Padre bueno. Que mis hermanos y mis hermanas, Señor, en esta tarde puedan agradecer tu benignidad. Tu benignidad nos guía al arrepentimiento, Señor, y hay tantas cosas que necesitamos arrepentirnos. Por eso, nuevamente, en esta serie dentro de Gálatas, venimos al mismo punto, al pie de la cruz, y venimos a entregar nuestro corazón a ti, Señor. Gracias por invitarnos a tu mesa. Gracias por invitarnos, Señor, a tu presencia. Te interesas por nosotros. ¿Cómo no vamos a extender esa misma benignidad que es tuya, Señor, a todos? Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias.
En el nombre de Jesús y juntos decimos amén.